Radio Jar, a tu lado siempre, presenta. Al escritor e investigador en física cuántica, Juan de Dios Carrascosa. Creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Desde España hacia todo el mundo, el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia. La Verdad Te Hace Libre. Muy buenos días, Argentina. Saludos a todos los oyentes de Radio Jar, a tu lado siempre. Feliz día desde España, ciudadanos del mundo. Soy Juan de Dios Carrascosa, creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Es el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia, para personas de habla hispana, en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, para materializar nuestros sueños en nuestras vidas, todos sabemos que necesitamos una buena herramienta. Por ello, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona? Así que hoy tenemos con nosotros Juan de Dios Carrascosa. Nosotros construimos toda nuestra personalidad, toda, de los 0 a los 7 años, con lo que aprendemos de nuestros padres, pero luego lo que aprendemos con nuestros padres lo vamos probando poco a poco con la sociedad. Entonces, claro que influye la sociedad en la que vivimos, por eso yo no voy con una túnica hindú, voy con un traje europeo, pues porque yo estoy educado en Europa, ¿no? Entonces, cuando yo digo el arte de reinventarte, ¿qué quiere decir? Bueno, si es tu caso, que tus padres pues eran unas personas normales y corrientes, que tenían sus propias creencias, pero que no conocían nada de la evolución tecnológica de las ciencias, de lo que se ha ido descubriendo últimamente, que somos fotones de luz, que nosotros no solo somos materia, sino que somos materia y energía a la vez, como dice la cuántica. Si ese es tu caso, que tus padres te dieron lo mejor, pero no te dieron eso porque ellos lo desconocían, pues seguramente todo lo que has montado está equivocado. No te asustes, pero bueno, está equivocado, ¿no? ¿No es ese tu caso? Vale, fenómeno. Pero si tu caso es el que te miras al espejo y de repente dices, oye, pues yo creía que solo era esto que veo aquí, pero resulta que ahora entiendo, y además la ciencia lo ha demostrado, que yo solo, esto que veo solo es el vehículo que utilizo. Realmente el chofer, el conductor, está ahí, pero yo no lo veo. Pues hay que reinventarse porque todo lo que has construido está construido para lo físico, no construido para que eres otra persona diferente, ¿no? Te hago un ejemplo. Construir para lo físico es decir, pues bueno, soy una persona limitada, sé lo que sé y de ahí no voy a poder pasar, ¿no? Digámoslo así, pues bueno, las cosas como son. Mi genética es la que es y yo no tengo otra posibilidad. Todo eso está construido para lo físico y es, escúchame bien, falso, ¿vale? Es todo falso. Tú eres un ser extraordinario con potenciales ilimitados, capaz de hacer de tu vida lo que te plazca. No te lo habrá dicho nunca nadie, pero te lo digo yo. Es la pura verdad. ¿Por qué? Porque como parte animal eres un vehículo, pero como parte energética eres todo. Todo lo que quieras ser. ¿Me explico? Claro, si yo he construido mi personalidad para lo físico porque era lo que yo entendía y mis padres entendían que era lo único que había, hay que reinventarse.
porque si no vas a estar siempre sintiendo que no eres nada, que no sabes nada, que bastante tienes con lo que tienes, que no puedes cambiar nada, que tu vida es como es y no hay otra forma de encajarla, etcétera, 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 etcétera. Es una limitación sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, y todos son limitaciones. Y el ser humano es algo increíble, o sea, no tiene límites. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, con mi constitución física, no podré saltar pértiga, por decirlo así, pero podré hacer otras cosas, ¿no? La cuestión es que yo desde mi parte energética en un momento dado decidí venir aquí para hacer algo y por eso constituí este vehículo, por eso me adapté o entré dentro de este vehículo, me encajé dentro de este vehículo y lo utilizo para experimentar. Pero este vehículo no estará diseñado para saltar con pértiga porque yo no lo tenía previsto. Mi misión, mi intención de vida era otra. Si yo consigo localizar, encontrar mi intención de vida, entonces encajará perfectamente este cuerpo físico que yo he diseñado, que yo he elegido, con mi misión de vida. Con lo cual empezaré una cosa curiosa, ¿no? Que es a hacer lo que disfruto y a disfrutar de lo que hago. ¿Me explico? Muy diferente a la convicción o la constitución de que realmente yo he venido aquí a trabajar, trabajar para comer, comer para vivir, vivir para dormir, dormir para levantarte, para trabajar, trabajar para comer, comer para vivir, vivir para dormir, dormir para levantarte, para... ¿Me explico? Nosotros no hemos venido a eso. El ser humano es muchísimo más que todo eso. Pero ¿qué pasa? Yo miro al espejo y veo lo que hay y digo, pues no hay más, pobre, ¿qué tengo que hacer? Soy lo que soy y no tengo más remedio que aguantar. Mentira, es falso, porque solo estás viendo la parte física. Y con una óptica limitada, ¿por qué? Porque todas tus creencias y toda tu educación se fundamentó en esas limitaciones. ¿Me explico? Pero el ser humano es muy grande. Fíjate que simplemente a nivel científico, ¿no? Ya no hablo a nivel científico. La ciencia está llegando a la conclusión que el ser humano es un milagro. Fíjate, un detalle solito, solo. Ahora, en este preciso segundo, mi cuerpo, el tuyo y el de cualquiera, han hecho no sé cuántos billones de combinaciones neuroquímicas, eléctricas y magnéticas para que yo siga viviendo. ¿Me explico? Y eso no lo he hecho yo. Me refiero, esto no he sido consciente de que lo estoy haciendo. Pero segundo tras segundo se producen una barbaridad. Es, digámoslo así, es algunas combinaciones neurobioquímicas por célula, algunas. Pero claro, somos billones de células. Todas las células haciendo combinaciones neurobioquímicas en el mismo instante producen una barbaridad. ¿Qué le da a la ciencia, qué idea le da a la ciencia de lo que es el ser humano como tal? Que es un milagro. Capacidad de autosanarse, capacidad de todo. Increíble. O sea, que si de verdad piensas que no puedo, no siento, no, hay que reinventarse. Eso solo son conceptos mentales que llevan una carga emocional, pero que realmente son falsos. ¿Me explico? Son totalmente falsos. Y eso es realmente el reinventarse. Yo personalmente lo entiendo que es un arte, ¿no? Es ir convirtiendo las limitaciones en habilidades, ¿no? Dejándolas partir y convirtiendo esas limitaciones en habilidades. Y eso es, fíjate si es simple y a la vez si es complejo, ¿no? Y ahora voy a entrar con conceptos científicos, porque si no, no se puede apoyar esto, ¿no? Yo sigo reinventándome continuamente porque sigo aprendiendo cosas continuamente y entonces las cosas que aprendo continuamente a veces chocan con las que ya sabía, pero chocan en el sentido de que yo sabía
tenía unos conceptos limitados y estas cosas que voy aprendiendo nuevamente me abren el campo mental de que las cosas son más de lo que yo pensaba y diferentes, ¿no? Entonces, hay una forma muy sencilla, ¿no? Es llegar a través de la comprensión, ¿no? Si tú investigas, si tú vas estudiando, si tú vas analizando conceptos y vas verificándolos, llega un punto en el que entiendes, hay una comprensión de que las cosas son diferentes a como pensabas. Y esa misma comprensión sirve para que tu mente haga un cambio. No necesitas hacerlo directamente. ¿Me explico? Pero bueno, ¿por qué decía que iba a entrar con conceptos científicos? Porque bueno, últimamente hace 10 o 12 años, no hace mucho, se descubrió que el cerebro es neuroplástico. ¿Qué quiere decir esto? Se le dio a la capacidad esa, a la habilidad, se le dio el nombre de neuroplástico. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro no está hecho por zonas. O sea, no es cierto, sí que están en ciertas zonas, pero me refiero, no es un mapa cerebral fijo, sino que el cerebro, por ejemplo, tiene unas cuantas neuronas dedicadas a la vista y se ha observado que cuando hay un accidente o lo que sea y una persona pierde la vista cuando la tenía, pero la pierde en vida, ¿qué sucede? Esas neuronas que se dedicaban a la vista, como ya no tienen función, se añaden, se asimilan directamente al oído. Sí, sí. Esas neuronas entran a formar parte porque la persona lo necesita. Y fíjate lo que he dicho. Un cerebro se ha descubierto que crece cuando la persona lo necesita. Si tú le das trabajo al cerebro, el cerebro va creciendo. Está la neurogénesis, que se ha descubierto también. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro durante toda su vida, si lo necesitas, y lo recalco porque es así, si tú le das faena, el cerebro va creciendo para poder abarcar toda esa faena. ¿Me explico? Solo va decreciendo cuando una persona se queda en su campo de creencias limitado y empieza a hacer una vida de rodar alrededor de las creencias que cree. ¿Me explico? El cerebro se entiende, el propio cerebro entiende que ya no se necesita más y se va reduciendo. Lo que no se va necesitando se va reduciendo y al final la actividad cerebral es pues, mediana, ¿no? Pero el cerebro, si tú le das actividad, si tú le das faena, que él tenga que desarrollarse, va creciendo. Y tiene una cosa curiosa, además cosa curiosa, y es que el cerebro, por una ley de ahorro de energía, de economía, el cerebro automatiza lo que se repite. Y claro, ahí hay un secreto enorme, que es, fíjate, si yo resulta que estoy repitiendo una cosa habitualmente y el cerebro lo automatiza, por ejemplo, tú llevas coche, ¿no? O carro, como dicen en América. La gente que lo tiene ya lleva el coche o el carro ya un tiempo y es manual, no es automático. Uno ya no piensa cuándo va a poner la marcha. ¿Me explico? Porque sale automático. El cerebro lo ha hecho tantas veces, tú lo has hecho conscientemente tantas veces que el cerebro, como es repetitivo, lo automatiza. Y lo automatiza y lo pasa a la parte oculta, o sea, a la parte del subconsciente. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Fijaros, si el cerebro automatiza todo lo que repites, oye, ¿cuántas cosas habrán que no nos valen para nada, que son perjudiciales? Eres tonto, eres un poco corto, eres torpe, no eres inteligente, no tienes ninguna habilidad, etcétera, etcétera. Si el cerebro ha empezado a automatizar ciertas cosas que yo he repetido mucho, pues entonces están ahí automatizadas y ocultas. Claro, pero fíjate y observa. Si el cerebro lo que repite lo automatiza, ponte a repetir otra cosa diferente. ¿Me explico? En 21 días el cerebro toma conciencia de que realmente vas a hacer un cambio. Y entonces el cerebro, cada vez que vas a hacer algo, te recuerda, ¿lo quieres hacer de forma antigua o lo quieres hacer de la forma nueva? Y tú entonces eliges la forma nueva, ¿vale?
Si eres capaz de repetirlo lo suficiente, llegará un punto en el que el cerebro lo automatiza. Y fíjate lo curioso. Automatiza lo nuevo y borra lo viejo. No tienes tú que investigar a ver qué diantres yo automaticé que ahora me está jorobando la vida. No, lo que tienes que hacer ahora, y esa es una parte importantísima del arte de reinventarte, que es que tú tienes que ir diseñando tu nuevo yo, pero además de forma repetitiva, aprovechando la habilidad del cerebro de automatizar todo lo que se repite. Y entonces, llegado a un punto, si tú vas automatizando mes tras mes una sola cosa, habrás cambiado 12 cosas en un año, con lo cual te puedo asegurar que serás otra persona completamente diferente. Fíjate, uno de los grandes descubrimientos, y lo digo para apoyar esto, uno de los grandes descubrimientos que hubo en esta época fue el descubrimiento del genoma humano. Constaba del 2% de genética y el código basura le llamaban. Fíjate, porque no sabían para qué servía. Pero oye, es un poco atrevido que porque tú no conoces algo, le digas que la vida ha generado algo para que no sirva para nada y le llames código basura. Eso no tiene ningún sentido. Eso es un atrevimiento científico por ser la ciencia tradicional muy mecanicista, ¿no? Pero luego llegó la cuántica, empezó a investigar un grupo de científicos rusos y se dieron cuenta que el otro 98% es información, solo información, y que está catalogada casi como el lenguaje que hablamos. Y fíjate si es curioso. Dicho de otra forma, el 2% sirve para crear la imagen, que es una parte del padre y otra parte de la madre, unidos, con eso se crea esa imagen, pero solo con el 2%. ¿Y el otro 98% para qué sirve? El otro 98% es la información que esa imagen necesita para moverse. Cómo es, cómo piensa, cómo siente, cómo habla, qué habilidades tiene, cómo se siente a sí mismo, etcétera, cómo se mueve, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es información. Entonces tengo una mala noticia que daros. Nunca, nunca jamás, pero nunca volváis a decir yo es que estoy limitado por mi genética. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque solo es el 2%. El otro 98% es todo información y varía con tu forma de ser, con tu forma de actuar, con tus creencias, con tus aptitudes, con tu forma de vivir, con tu forma de alimentarte, con tu forma de pensar, con tus emociones. Varía por todo. ¿Me explico? O sea, no le echéis la culpa a la genética o a vuestros padres porque fue pura elección y solo funciona para el 2%. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el otro 98%? ¿Vas a reinventarte? ¿O vas a seguir lamentándote de que eres una persona sombría cuando estás sentado sobre una mina de oro que eres tú? El aprendizaje es como, o sea, el despertar, por decirlo así, es cuando te das cuenta que tú eres mucho más de lo que hay en el espejo, pero no sabes lo que hay, me refiero. Sabes que esto es lo físico, pero sabes que hay algo energético, pero energético que es de un potencial enorme, ¿no? Y entonces, de alguna forma dices, oye, ¿y cómo encuentro eso, no? Y te pones a aprender, ¿no? Y es como si abrieses una puerta cuando estaba todo conocido, porque el ser humano tiende a eso, ¿no? Ya lo tienes todo controlado y de repente dices, no, pero es que somos energía también, ¿no? Y es como si abrieses una puerta y se viese un universo infinito de cosas nuevas por conocer, ¿no? En el ser humano ya está todo. La capacidad de tener intuiciones, de tener telepatía, de tener precognición, de tener premonición, de tener adivinación, de tener mediumnidad, de ser un canalizador, todo eso está dentro del cerebro. El cerebro tiene toda esa capacidad y eso lo ha demostrado Richard Davidson con sus experimentos con monjes budistas meditando, a los que les puso
253 electrodos y empezó a monitorearlos, ¿no? Y monitorear el cerebro. Y él descubrió todo ese tipo de cosas, que el cerebro lo tiene todo, tiene toda la capacidad para hacerlo. Es una máquina perfecta. Y fijaros, ahora hablaré un poquito de él. Es una máquina perfecta y lo tiene todo. Lo que pasa es que nosotros, si tú no crees que eso existe, no lo vas a desarrollar, porque no lo vas a creer. ¿Me explico? Fijaros que se invierte la cosa, ¿no? Siempre hemos dicho, yo solo creo lo que veo, o sea, lo que veo, lo que toco, lo que oigo, y lo que huelo y lo que siento, ¿no? Eso se ha dicho siempre. Pues no, es curioso. O sea, que realmente no es que yo solo creo lo que veo, sino es que yo solo veo lo que creo. ¿Me explico? Cuando voy viendo más, cuando yo voy viendo más, pues entonces voy creyendo más. Y eso es lo que se llama o se denomina, y no se ofenda a nadie porque no estamos diciendo que la gente esté dormida, sino que cuando el despertar significa despertar a nuevos conocimientos, despertar a una nueva idea de la vida. Entonces, el cerebro es una máquina increíble, ¿sabes? Y entonces, si tú vas variando, haciendo repetitivas cosas, esas cosas se van a ir montando sobre las antiguas y no necesitas estar investigando qué es lo que estuvo haciendo que me está limitando. Es cierto que las creencias profundas van a costar un poquito más porque además están pegadas con mucha emoción, hay mucha emoción alrededor de ellas. Pero si tú eres tenaz y constante, simplemente el cerebro va a hacer la faena, toda la faena, que es la de automatizar y sustituir lo viejo por lo nuevo. ¿Me explico? Para eso tú te has de hacer consciente y has de decidir que el trabajo fundamental del ser humano cuando abre los ojos, y lo digo así, como cuando se da cuenta que hay muchísimo para aprender, que es a lo que se denomina despertar, ¿no? Es cuando te das cuenta, por ejemplo, que mirando al espejo dices, oye, es que esto que veo solo es el vehículo, pero realmente, ¿qué es lo que soy yo, no? Porque no lo sé, pero ¿qué es lo que soy? Esto es solo el vehículo, pero ¿qué hay más detrás, no? Y entonces es cuando realmente se le llama el despertar, ¿no? Porque empieza una búsqueda para entender y descubrir qué más hay detrás, ¿no? Pero fíjate, tenemos la posibilidad de tener una maquinaria perfecta, que es el propio cuerpo, y una interface perfecta, que es el cerebro. El cerebro es como una sala de control enorme y solo tiene dos operadores, solo. Fijaros lo que voy a decir, es muy importante. Solo tiene dos operadores. La parte física, que se erige como operador cuando nosotros en un momento dado de niños empezamos a tener miedos y preocupaciones, surge la parte física para protegernos y es lo que le llamamos el ego. Y el ego crea su propia personalidad. Él es un operador, porque mientras no tomas tú la responsabilidad por tu propia vida, está operando desde el ego, está operando desde la parte física. ¿Me explico? Y él está llevando tu vida. Pero hay otro operador, y el operador es el corazón. ¿Me explico? Sí, tenemos que decirlo así, el amor por ti mismo. El amor por ti mismo, que luego se extiende al amor por todos los demás. Pero el amor por ti mismo, la autoestima, conforme va creciendo, va tomando el relevo del ego para poder dirigir tu propia vida. ¿Me explico? Son los dos únicos operadores que existen en una misma persona. Por eso se habla de bipolaridad, por eso se habla de dualidad, por eso se habla de dos personalidades diferentes, etcétera, etcétera. Pero el cerebro solo es una sala de control. Él no opera. Nosotros, fíjate, la concepción humana es que todo se lleva con la cabeza. No es cierto. Todo se lleva con el ego. La cabeza es solo una sala de control. Y fijaros, y encima, además, el cerebro es un conversor de materia, de energía en materia. Y veréis por qué lo digo. El pensamiento es pura energía. Eso está demostrado ya está. O sea, no hace falta investigar más. Lo podéis buscar en internet. El pensamiento es pura energía. Bueno, ¿y cómo bajo yo esa energía
a este cuerpo físico, ¿no? Por ejemplo, un pensamiento de entusiasmo. ¿Cómo bajo yo ese pensamiento, esa energía a este cuerpo físico? El cerebro es un conversor, convierte los pensamientos en combinaciones neurobioquímicas, eléctricas y magnéticas, que fíjate si es curioso, que transmiten al cuerpo la misma emoción y la misma sensación que lleva el pensamiento. ¿Me explico? O sea, es una máquina perfecta. Lo mismo que tú estás pensando, el cerebro lo reconvierte en química, energía y materia para que tú, de alguna forma, te sientas como piensas. ¿Me explico? Y lo que hace el cerebro es que convierte ese pensamiento que es pura energía, lo convierte en emoción y hace que te sientas exactamente como piensas. Y ahí viene de alguna manera la dificultad, ¿no? Si empiezas a pensar negativo, las sustancias que el cerebro hace que el cuerpo segregue y se integren dentro del cuerpo, muchas de ellas, si los pensamientos son negativos, muchas de ellas son dañinas para el propio cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que deterioran el sistema inmune. Por eso, ahora, muchísimos médicos como Mario Alonso Puig, por ejemplo, un español, otro médico que era Juan Izig, otro médico, que estudiaban qué sustancias generan los pensamientos y cómo, de alguna forma, cuál es la actitud mejor para que el cuerpo esté saludable, ¿no? Y la actitud mejor es la actitud de optimismo, simplemente. Fíjate que Juan Izig hizo una investigación y escribió un libro que se llama 50 y tantos, y él es todo un estudio sobre un geriátrico, ¿no? Sobre personas muy mayores y cuál era la cualidad para que una persona mayor viviese más tiempo. Y él lo estuvo estudiando, mira si tendría tiempo de poderlo ver con la gente mayor ahí del geriátrico. Y se dio cuenta que no tiene nada que ver con la alimentación, que no tiene nada que ver con la forma física, que no tiene nada, que tiene sobre todo, eso claro que influye, pero muy poquito. Lo que de verdad te hace un cambio absoluto era si eres optimista o pesimista. Si ves la vida con una actitud de felicidad o la ves con una actitud de tristeza. Eso era crucial. Eso significaba perder días de vida. ¿Me explico? A nivel geriátrico, la gente ya está a punto de... Y entonces él se daba cuenta que la gente que vivía más era la que tenía una buena actitud hacia la vida. La que era optimista, la que se reía, la que gastaba bromas, la que veía la vida como con algo de alegría, ¿no? Entonces, daros cuenta, fijaros, pero el cerebro, y eso quiero que lo tengáis en cuenta, el cerebro no tiene sentido del humor. Me explico. El cerebro es como el volante del coche. Si tú vas por una carretera recta y giras a la izquierda, te estrellas. Si vas recta y giras a la derecha, te estrellas. Pero el volante ni llora ni se ríe. ¿Me explico? Al cerebro le pasa igual. Tú le pides al cerebro lo que quieres para tu vida y él te lo da. Ni llora ni ríe. Simplemente te lo consigue. ¿Me explico? Aunque eso que te está consiguiendo signifique que tu cuerpo se está dañando y tu sistema inmune está siendo perjudicado. Y cada vez lo tienes más débil. ¿Me explico? El cerebro no tiene sentido del humor. El cerebro lo que tú le pides te lo da. Fijaros, por eso es tan importantísimo y se está descubriendo ahora con Richard Davidson y toda esta gente que los pensamientos que tú tienes en tu cabeza son fundamentales para tu bienestar. Pero claro, yo puedo dirigir mis pensamientos. Seguramente no, fíjate, no voy a engañar a nadie, no, seguramente no, porque tenemos 60.000 pensamientos por día. Es como el que va en la ventanilla de un tren de alta velocidad y ve pasar a toda velocidad cosas, ¿no? Pues eso nos pasa a nosotros, vemos pasar a toda velocidad cosas. Son 60.000 pensamientos por día. Pero de repente, como cuando vas en el tren y mirando por la ventanilla, hay algo que te llama la atención y empiezas a observarlo y ahí está el secreto. Tú
sí que puedes dirigir tu atención. Tú puedes decidir ver la tele y seguir con los medios de comunicación tradicionales y vivir amargado, porque es su misión. Realmente date cuenta que una persona que tiene miedo, una persona que no sabe que realmente el poder lo tiene él, una persona que no conoce nada de esto, se convierte en una persona fácil de manejar. Yo no te voy a explicar a quién le interesa eso. No te lo voy a explicar. Pero una persona se convierte en fácil de manejar. Entonces, tú sí que puedes decidir dónde pones tu atención. Eso es un privilegio tuyo. Lo han hecho muchos. Nelson Mandela lo hizo en la cárcel. Él decidió elegir dónde ponía su atención y empezó a poner su atención en aprender abogacía. Lo hizo. Empezó a poner su atención en la posibilidad de que cuando saliese ayudaría al país a convertirlo en un país más armonioso, que no hubiesen luchas de clases, de colores, ¿no? Al final llegó a presidente, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes dirigir tu atención, tú puedes decidir dónde la pones, tú puedes decidir apagar el ojo del óvulo ese de un ojo, de la mitología griega, que tenía asustados a Jasón y todos los argonautas, y los tenía completamente asustados hasta que Jasón le pinchó el ojo. ¿Me explico? Tú puedes decidir con tu atención dónde la diriges, si la diriges ahí o la diriges a otro sitio. Tú puedes decidir si en tu atención, con tu atención te planteas y te montas en pensamientos optimistas, en una vida optimista, en estar siempre pensando en tus sueños, en vivir de tus sueños, en vivir de tus alegrías. Tú puedes decidirlo, dónde pones tu atención. Eso es un privilegio tuyo. Por eso mucha gente dice que tenemos libre albedrío. Y yo lo creo. Porque eres tú el que decides dónde pone tu atención. Nadie más. Te pueden meter en una cárcel, te pueden tapar los ojos, sacártelos, te pueden romper los oídos, te pueden hacer lo que quieras. Pero nadie puede entrar en tu mente a dirigir tu atención. Solo tú. Solo tú. Luego el poder lo tienes solo tú. Y ahora os dejamos un momento, damos paso a la publicidad. Bueno, ya estamos de nuevo aquí con vosotros. Si no lo has practicado nunca, vas a tener que empezar a practicarlo. Eso es parte del arte de reinventarte. Primero y principal es decidir y elegir qué quiero cambiar. Si uno no hace eso, ya no hay nada a hacer. ¿Tú has visto a alguien que cambie si no quiere cambiar? Entonces, el tema es, primero tienes que hacer la elección. Primero tienes que decidir, oye, ¿cuántas cosas que no conozco las estoy perdiendo? Y son beneficiosas para mí simplemente porque no las conozco. Entonces, que yo, si creo que yo tengo alguna limitación, y si es física, pues seguro será una pena que tengas una limitación física, pero tienes una ventaja sobre todos los demás. Y es que el cuerpo suple esa limitación con un aumento de otras habilidades que los demás no tenemos. ¿Me explico? O sea, que no te quejes. Si tienes una limitación es porque la elegiste en algún momento antes de venir, la elegiste, pero a la vez elegiste también tener una habilidad superior en otra que los demás no la tenemos. O sea que disfrútala, aprovéchalo, conviértete en la mejor versión de ti mismo. Eso es lo que hemos venido a hacer. ¿Me explico? Quizá el hecho de despertar es darse cuenta que nosotros no somos como nos han dicho o nos han hecho creer y que somos muchísimo más. Y entonces dedicarse toda la vida a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Nada más. Eso es lo que yo defino como el arte de reinventarte, ¿no? Dejar de ser esa persona que tú pobremente has creído que eras y convertirte en la mejor versión que tú quieras de ti mismo. ¿De acuerdo? Y eso requiere empezar ya, sin más. Pero claro, volvemos al principio.
tiene que ser una elección tuya, personal. O sea, si tú crees que como estás fantástico, pues fantástico. Pero además te lo digo de corazón, pues fantástico. Yo no soy quien para valorar algo que yo no conozco. Entonces, si tú decides que estás fantástico, fantástico. Pero yo he decidido que quiero dar la mejor versión de mí mismo y entonces me he puesto en marcha para aprender barbaridades de cosas, todas las que pueda aprender y más, y para poder desarrollar eso que me han comentado y que yo ya siento que es esta maravilla de máquina que es el cerebro y este cuerpo humano, para dar lo mejor. Bueno, ¿hay alguna pregunta, Tomás? Sí, a ver. Junior Tom bueno, una cosa yo te quería, o sea, esto del arte de reinventarse, o sea, tiene mucho que ver con lo de creer es crear y el secreto y de todo esto. Claro, fíjate que en la concepción actual se están haciendo muchas grietas en lo que muchos querían que nosotros no supiésemos. ¿Me explico? Y se están agrietando y están viniendo de muchas fuentes, pero si te das cuenta es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Creer es crear, el secreto, la ley de la atracción, estamos hablando de lo mismo, que lo que tú crees es lo que estás creando y la ley de la atracción es que lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú envuelves con tu pensamiento es lo que vas a estar trayendo. O sea, todos hablamos de lo mismo y es como si hubiese habido empaquetado algún regalo para que no lo viésemos y de repente el papel se está haciendo grietas y empiezan a salir las cosas, ¿no? Ok, hay pregunta de Junior Tom, ¿por qué el cerebro no recuerda o olvida nuestra infancia? Olvidar los primeros meses, quizás solo, ¿no? Fantástico, fantástico. Fíjate, vuelvo a comentarte por lo mismo, ¿no? Y es, el cerebro automatiza todo lo que es repetitivo. Pero fíjate, cuando lo automatiza, pasa a la parte subconsciente. Y en la parte subconsciente ya no lo vuelves a ver, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que se mete al subconsciente desaparece porque ya se hace automático. Pero además, el cerebro tiene otra cualidad y es que cuando algo nos ha hecho sufrir mucho, lo mete al subconsciente para olvidarlo. ¿Me explico? Nos protege de ese sufrimiento. Entonces, si tu infancia ha sido dura, por decirlo así, verás como casi no recuerdas nada de ella. Y si te pones a pensar, empezarás a recordar los momentos agradables. Difícilmente te acordarás de los tristes, pero los agradables sí. Y es por eso, porque el cerebro va automatizando y llevando al subconsciente lo que automatiza y lo que te protege, lo que no quiere que vuelvas a ver. Bueno, teníamos más preguntas. ¿Cuáles pueden ser las causas del Parkinson y el Alzheimer? Bueno, las causas, puedo decir, mira, fijaros, desde la concepción de que el amor por uno mismo es la guía, es el guía, la mente, o sea, el cerebro en acción, que es lo que estoy hablando, es el que construye y lo físico solo es un resultado, pues podríamos desde esa óptica, podríamos ver que si una persona se ha pasado la vida intentándolo controlar todo, pero no me lo toméis así literalmente, ¿no? Pues quizá en un momento dado el cuerpo le recuerda que ¿para qué sirve controlar a los demás? Lo que tienes que controlarte es a ti mismo, ¿no? Es como un aviso. Todas las enfermedades en sí son avisos que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Avisos de que en algo nos estamos engañando, nos estamos boicoteando y entonces es para que lo veamos, ¿no? Es eso. Y luego, además, hay conceptos, hay creencias que ayudan a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, es que si me da el aire por la tarde la garganta me constipo.
Sí, y te constiparás, pero el constipado no es por eso. Constiparse, o sea, resfriarse, quiere decir, por ejemplo, llevar demasiadas cosas en la cabeza a la vez y al final no decidirte por ninguna de ellas y tener ahí como una presión por a ver cuál de todas elijo, ¿no? Y entonces al final el cuerpo para y te dice, párate, porque el resfriado es eso. El cuerpo te para y te dice, párate y elige una, porque así con todas a la vez no podemos ir. Tenemos que elegir algo y dejar lo otro, ¿no? O sea, que de alguna forma las enfermedades son mensajes que nosotros debemos de ir recibiendo y debemos de prestar atención a ellos. Pero claro, se nos olvidó el lenguaje de las enfermedades. Para nosotros no sabemos interpretar las enfermedades, qué tipo de mensajes tienen, y se ha llegado a la cultura de acallar el mensaje, ¿no? Que es, de alguna forma, es tengo fiebre, me tomo una pastilla y se va la fiebre. No, pero la fiebre vino por algo, vino para decirte algo. Y entonces y es curioso porque además es verdad, cuando recibes el mensaje, la razón, la motivación, el mensaje en sí, cuando ya está recibido, desaparece. O sea, el resfriado desaparece. ¿Me explico? Sí, realmente es proteger al niño que éramos antes, porque el niño llegó con toda luz. Lo digo por Juan Pedro Sandoval. El niño llegó con toda la luz y luego el ego, la parte física que ya existía aquí, con sus miedos y con su forma. Tener en cuenta que cuando te metes, la energía se encajeta, se mete dentro de un cuerpo físico, como un avatar. El cuerpo físico ya tiene una forma de ser, una forma de vivir, ¿no? Daros cuenta que este cuerpo físico, lo he dicho alguna vez, no tiene colmillos, no tiene cuernos, no tiene uñas, no tiene armas de defensa. El cuerpo físico, su arma de defensa era ser sigiloso, ser silencioso, no llamar la atención y estar siempre en el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo te hace estar atento y así eres capaz de sobrevivir. Pero claro, eso hace tropecientos siglos. Ahora esa forma de vivir, esa protección no funciona, no sirve. O sea, ¿de qué has de ser sigiloso? ¿De qué has de esconderte? ¿De qué has de tener cuidado? ¿De qué has de tener miedo? Claro, es un shock, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El niño entra dentro de ese cuerpo físico y cuando empieza a recibir estímulos, empieza a surgir ese miedo y surge el ego para controlar, para proteger, para evitar que el niño sufra. Y el ego se hace con los mandos. Claro, cuando ya eres adulto, llegas a una cierta edad y en un momento dado te ves al espejo y decides, oye, es que yo soy algo más, no soy solo el cuerpo. Surge el otro operador, que es el corazón. Y entonces ahí hay un diálogo entre las dos partes para que el ego ceda y deje que el corazón controle. ¿Me explico? No es una lucha, no es un acallarlo, no es un no oírlo, no es un no escucharlo, no, es un colaborar y compartir y de alguna forma convencer al ego de que realmente vas a tomar tú los mandos y te vas a encargar de tu propia vida. Es algo así, ¿no? Ok, a ver, otra pregunta es de Junior Tom. ¿Por qué con el LSD y la ayahuasca, etcétera, podemos ver cosas que no podemos imaginar? Bueno, fíjate, el ser humano, el cerebro, como decía, es una máquina perfecta. Y se ha descubierto, y os lo digo porque es así, se ha descubierto que tiene 3 ojos. Me explico. Los 2 ojos físicos, pero tiene otro ojo físico, pero que no mira hacia afuera, sino mira hacia adentro. O sea, tiene toda la parte del ojo, pero no tiene la córnea, no tiene la parte de fuera que mira hacia afuera. Es la glándula pineal. Tiene agua dentro, tiene los bastoncillos de los ojos igual, idénticamente igual. ¿Y para qué está diseñada? Porque la glándula pineal mira hacia el lado derecho del cerebro.
¿Me explico? Fíjate, el cerebro, si os dais cuenta, estábamos hablando de dos personalidades, de dos operadores, el operador del corazón y el ego. Pues fíjate, la parte izquierda es del cerebro, el lóbulo izquierdo, por decirlo así, es el que se encarga de manejar la materia, o sea, este cuerpo físico, por decirlo así, ¿no? No es exactamente, pero por decirlo así. Y la parte derecha es el que se encarga de todas las vidas que hemos vivido hasta ahora. ¿Me explico? O sea, se encarga de la energía, de nuestra energía, de esa parte nuestra que es pura energía. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Pues que de alguna forma, cuando los dos encajan, hay una pequeña lucha entre las dos, ¿no? Pero nosotros, con la glándula pineal, somos capaces de llegar a la conciencia de todo lo que hemos vivido en nuestra vida anteriormente. La ayahuasca y esas sustancias te ayudan a hacerlo. Pero si te acostumbras a eso, llega un punto en que, como la glándula pineal, de alguna forma, la motivas exteriormente para vivir esas experiencias, pues llega un punto en que la glándula pineal te pide que se le dé sustancias. Ya por ella no actúa. ¿Me explico? Se vuelve de alguna forma holgazana, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a que le metas sustancias desde fuera para ella actuar. Es mucho mejor aprenderlo, porque todo se puede aprender, ¿no? Fijaros, se empieza por los sueños lúcidos, ¿no? Os comento, cuando una persona duerme, su parte energética se sale de la parte física. Eso es lo que le llaman viaje astral. Su parte energética, como la parte física está tumbada, segura y en reposo, la parte energética sale y sigue haciendo su faena de aprender, de conversar, de ver cosas, de vivir, de experimentar. Claro, eso se puede aprender. De hecho, fijaros, hay una persona que se llama Paloma Cavadas en España, que es una científica, una maestra del despertar, por decirlo así, ¿no? Y entonces ella se encarga de enseñarle a la gente a tener los sueños lúcidos, que es el primer paso. Me explico. A cuando una persona se duerme, decirle a sí mismo, por ejemplo, que cuando esté dormido me recordaré que estoy dormido, pero que estoy despierto, que realmente puedo hacer a voluntad, ¿no? Y entonces es prepararse para cuando esa parte energética sale, recordarse que eres tú, que realmente puedes ir donde tú quieras, no donde ella quiera ir. ¿Me explico? Y entonces empiezas a practicar eso y detrás de eso viene lo otro, los viajes astrales, de una forma conscientes. ¿Para qué? ¿Qué se pretende con todo eso? Pues aprender más rápido, descubrir los secretos, descubrir las verdades, que esta parte física, el cuerpo físico, le cuesta más aprender. ¿Me explico? Y todo eso se puede aprender, es cuestión de práctica. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos practicado nunca. No hemos practicado los sueños lúcidos, no hemos practicado la intuición, no hemos practicado la mediunidad, no hemos practicado la telepatía, no hemos practicado nada de las percepciones extrasensoriales. Es más, hay muchísimas personas que les suena chino esto que estoy diciendo. Que eso de las percepciones extrasensoriales, ¿qué es? Pues es una habilidad que tiene el ser humano y tiene un montón de percepciones y tiene un montón de posibilidades y están todas preparadas el cerebro para poderlas ejercer. Pero como no se practican, no se usan. Entonces se adormecen. No desaparecen, se adormecen. Pero que el ser humano tiene un montón de percepciones extrasensoriales que si fuese tenaz, pusiese la voluntad en quererlo aprender, lo aprendería. Es cuestión de práctica. Todo en la vida es cuestión de práctica. Entonces, no creéis nunca más que nosotros somos nada, porque no es cierto. Nosotros somos todo. O sea, tú puedes ser lo que tú decidas que quieras ser. Pero tienes que empezar ahora. Y a ese empezar ahora le llamo el arte de reinventarte. El tomar la decisión de querer ser algo diferente a lo que has sido hasta ahora. Algo más
mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, eso es, de eso se trata, ¿no? ¿Alguna cosa más, Tomás? ¿Alguien sabe cómo sueñan los ciegos de nacimiento? ¿Cómo funciona el cerebro en ese caso? Pues fíjate si es curioso, porque los ciegos de nacimiento, yo he leído un montón de historias de ellos, ¿no? Contadas por ellos, porque me interesan, me gustan, ¿no? Y ellos te dicen que son ciegos físicamente, pero no cuando tienen un desdoblamiento. En los desdoblamientos ellos ven exactamente, perfectamente, ¿sabes? Ven como tú y como yo. ¿Por qué? Porque su glándula pineal funciona, sigue funcionando. Y entonces les permite tener la percepción de todo lo que tienen delante cuando salen del cuerpo físico, ¿no? O sea, es solo una limitación física de aquí y mental. Ellos solo han sido ciegos en esta vida, no en las otras. Y su memoria es eterna. Fijaros una cosa, vuelvo a este punto porque para no liaros, ¿no? Fíjate, vamos a empezar solo un detalle. En la ley de la energía, es la ley física que se hizo en 1700 y pico, es sobre la energía, y aún perdura, o sea, es válida aún, ¿no? Que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Fíjate, si yo soy energía que encaja en un cuerpo físico, es cierto que el cuerpo físico ese tiene una memoria limitada, pero mi energía no. Mi energía ni se ha creado ni se ha destruido, simplemente se ha ido transformando con el tiempo. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Las memorias, que son pensamientos, que son energía, no se han destruido nunca, simplemente se transforman, simplemente cambian de estado. Esas están ahí. Y yo cuando salgo de noche puedo acceder a ellas. Entonces, ellos solo han sido ciegos esta vida, pero no las anteriores. Y ellos en las anteriores vieron colores. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos salen de su cuerpo y recuerdan todas las memorias de otras vidas y entienden y ven exactamente como nosotros vemos aquí, igual, exactamente igual. Pero mucho mejor, porque ellos tienen una percepción energética de todo. ¿De acuerdo? En el arte de reinventarse, ¿cómo hacer para equivocarnos lo mínimo posible? ¿Es todo ensayo-error? Genial pregunta. Precisamente no aprendemos de los aciertos. Lo hemos hecho y lo sabemos hacer. Aprendemos de los errores. Cambia el concepto. Nosotros o disfrutamos o aprendemos. Disfrutamos cuando acertamos y aprendemos cuando nos equivocamos. Cambia el concepto. O disfrutas o aprendes. ¿Me explico? Pero sí, efectivamente, aquí en este mundo físico es a prueba-error. Entonces, no te dé miedo equivocarte. Hay mucha gente que no hace cosas por si no se equivoca. Pero precisamente, si no te equivocas, no aprendes. Y si no haces cosas para no equivocarte, no aprendes nunca. ¿Me explico? Hay que echarse al ruedo, sacudirse las zapatillas y experimentar. Y si me equivoco, no pasa nada. ¿Sabéis de dónde viene el miedo a equivocarse? El miedo a equivocarse viene de que de alguna forma hemos aprendido que nuestro valor como persona viene de fuera, de lo que opinen los demás. Entonces, si los demás me ven equivocarme, ¿qué van a pensar de mí? Olvídate de eso. La opinión principal, la más importante, viene de ti para ti, de dentro para ti. Entonces, claro que hay que equivocarse, pues que precisamente funcionamos en este mundo físico a prueba y error. Claro que hay que equivocarse, porque es una de las cuestiones que utilizamos para aprender. Si nosotros no nos equivocásemos nunca, es señal de que no habríamos hecho nunca nada y nunca aprenderíamos. ¿Me explico? Cuando te equivocas, vuelves atrás, lo analizas todo, ves lo que ha sucedido y entonces intentas hacerlo de forma diferente. Y así vas puliendo y puliendo y puliendo tu forma de ser y tu forma de hacer para convertirte en una versión
mejor de ti mismo. De eso se trata. Pero no tengamos miedo de equivocarnos. Nos vamos a equivocar, y mucho, claro. Ok, última pregunta. ¿Por qué se deja influir la gente por la mayoría sabiendo que no es cierto? Fíjate, el ser humano solo es individual en su parte material, en su parte animal, pero en su parte energética, la energía ni se crea ni se destruye. La energía no tiene separación. No hay separación entre mi energía y la tuya. Es todo energía y alrededor un campo de energía que nos sostiene. O sea, es todo energía. No hay diferencia, no hay un trozo de separación entre tú y yo o entre todos los demás. Entonces, por naturaleza, nosotros tendemos a ser uno, tendemos a pertenecer al grupo, y entonces nos da pánico el no pertenecer al grupo. ¿Me explico? Tú quieres siempre pertenecer a algo. Quieres ser del Holanda, quieres ser de los amigos del Fort Granada, quieres ser, en fin, quieres pertenecer a algo. ¿Por qué? Porque interiormente dentro de nosotros hay el sentimiento de querer pertenecer. Y ese, muchas veces para los niños, es un problema. ¿Por qué? Porque se asocian a amigos que no deberían por no quedarse solos. ¿Me explico? Por el sentimiento de pertenecer, de pertenencia, de estar participando de un grupo, ¿no? Y a veces se asocian con quien no deben. Pero, bueno, es el sentimiento ese de que nosotros en el fondo sentimos que somos el grupo, no somos yo solo, somos el grupo, ¿no? Y entonces siempre tenemos la tendencia a querer pertenecer, a estar en un grupo, en el que sea, ¿no? Pero viene por eso, porque nosotros somos uno con todo. Quiero decir una cosa, no hagas caso a nadie, haz caso a ti mismo y escucha estas palabras que te voy a decir. Eres un ser extraordinario, aunque no te lo creas. Capaz, con todas las herramientas que tienes, tu pensamiento, tu poder de atención, de hacer, de crear para ti lo que tú quieras y de poder disfrutarlo y vivir de ello. Eres capaz de vivir haciendo lo que te apasiona, de verdad, créetelo, no te lo digo por decir. Yo no voy a ganar dinero con esto que te estoy diciendo. Créeme, eres capaz de vivir haciendo lo que te apasiona. O sea que anímate, redescúbrete, reinvéntate, merece la pena. Un abrazo. Así que ha sido un placer estar con vosotros y os invito a seguirme en el siguiente programa. Un abrazo y nos vemos pronto.